Hoy, 29 de septiembre del 2024, celebramos el domingo 26º del tiempo ordinario, donde las lecturas propiamente nos van a llevar a reflexionar a cada uno de nosotros desde nuestro corazón, que hay diferentes circunstancias y momentos en los cuales pues, nos toca ir meditando, ir profundizando cada vez más. Como sucede en esta ocasión acerca de el libro de los números, la primera lectura que tal vez hemos escuchado el día de hoy y que de manera particular viene y nos habla acerca de estos ancianos que reciben la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Y cómo la viven, y esa respuesta de Moisés frente a aquellas personas que van y le dicen, bueno, allí hay dos personajes que no entraron dentro de estos 70 y están anunciando. Y vea la respuesta tan hermosa, tan bonita que tiene este profeta frente a esa realidad a la cual todos estamos llamados, de llevar la gracia del Espíritu Santo, de permitir que nosotros todos los días podamos dejar actuar esa gracia santificante. Tercera persona de la Santísima Trinidad que nos lleva a nosotros propiamente a vivificar esa santidad que Cristo nos regala para poder volver a ser esos hijos de Dios, porque ya sabemos que el pecado pues nos hace perder esa gracia santificante y nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a vivificar de una manera particular pues esa santidad. Entonces, primera cosita que podemos de pronto rescatar de esta primera lectura es mirar más allá, no solamente con los ojos del mundo. Tal vez algunas personitas lo pueden vivenciar como una envidia, ¿no? De que si otra persona tiene unos dones o que sobresale más que yo, o que de alguna manera llega con ideas y soluciones mucho más prácticas que las mías, entonces pues hay que alejarlo porque me empieza a opacar, porque me empieza a dejar a un ladito a mí. No, mira que la gracia de Dios va inundando nuestros corazones en cada circunstancia y en cada momento que se necesita, ¿sí? Entonces, asimismo, dentro de la iglesia y en cada uno de los lugares donde nosotros estamos, en el colegio, en la empresa, allí en aquellos lugares, pues nos llena a nosotros de satisfacción, debería ser así como esta primera lectura nos lo presenta, de el poder reconocer en otra persona dones y carismas gigantes, ¿sí? Que tiene no mejores que nosotros, sino que de alguna manera especial pues viene ejecutando aquello por lo cual pues ha venido a este mundo también. Entonces, poder compartir esa gran alegría del crecimiento entre todos, ¿no? Y que es lo contrario que de pronto el enemigo, el demonio, el diablo entra a hacer en nuestro corazón, en nuestra vida, a crear envidia, a crear ese resentimiento de sí puede y yo no. Entonces ahí es donde pues viene y se complementa de una manera especial con ese salmo, el Salmo 18, que nosotros vamos diciendo, bueno, los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Cuando algo viene venido del corazón, cuando algo llega con la gracia de Dios, pues tiene que alegrarnos sí o sí en nuestra vida, ¿sí? Tiene que alegrarnos, o sea, ahí es donde de manera particular viene esa misión en la cual pues nosotros estamos llamados a cumplir y que de manera particular entra a ser parte de ese gran sabor de nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros deleitamos algo que nos gusta, algo que nos atrae realmente en nuestro paladar, pues nos hace un rato agradable, ¿no? Por ejemplo, a las personitas que les gusta tomar tinto bastante acá en nuestra región, ¿no? Entonces, cuando nosotros degustamos un tinto y es bastante sabroso, como que nos queremos quedar allí, en esa alegría que nos comparte ese buen sabor. Entonces, lo mismo sucede en nuestra vida espiritual cuando nosotros identificamos que algo o alguien, ¿sí? Algún momento específico, ha venido con la gracia de Dios, ha venido con esa gran bendición a nuestra vida,
pues viene de manera especial y nos alegra, toca, hace algo en nuestra vida y en algún momento habrá eco en nuestro corazón. Entonces, por eso esos mandatos, esos mandamientos del Señor, pues nos llevan a nosotros a darle pleno cumplimiento. Y cuando le damos ese pleno cumplimiento, hacemos lo que tenemos que hacer, pues simplemente nos llenamos de ese gozo, de esa alegría, de esa paz en nuestro corazón, que son aquellos frutos y dones que el Espíritu Santo trae, ¿no? Entonces ahí vamos conectando un poquito aquella realidad que nos regala la primera lectura y el Salmo. Y mira cómo se complementa con esta carta de Santiago, ¿no? Y viene un poquito fuerte, un poquito tajante también fuerte, frente a aquella experiencia de las personas adineradas, ¿no? De las personas que de pronto tienen esa costumbre de acumular, de llenarse de riquezas, de llenarse de cosas. Y entonces, ¿a raíz de qué? Primero, pues de la explotación, ¿no? De los pequeños, de los pobres, de aquellos que de pronto están por debajo de, por ejemplo, por decir alguna realidad, de pronto dentro de las mismas empresas, como algunos jefes, algunas personas que están en la altura frente a esa organización, pues llegan a ser explotadores de aquellos que están abajo, ¿no? No solamente en dinero, sino en tiempo, por ejemplo, el tiempo que no podemos recuperar jamás. Entonces, toda esa riqueza que se va acumulando frente a aquella realidad de injusticia, pues es la que viene Santiago y nos presenta, ya después de estos domingos anteriores que ha venido recalcando la fe, las obras, la realidad. Entonces, cómo nosotros en nuestra vida, pues a veces acumulamos cosas que no son necesarias. Entonces vayamos mirando nuestro corazón, nuestra vida, en ese pedacito espiritual, qué es lo que nosotros vamos acumulando allí, qué es lo que nosotros vamos recibiendo del mundo, de las personas, de los acontecimientos que suceden en nuestra vida, y entonces nos vamos acumulando de cosas que no son necesarias, que a veces nos hacen sentir orgullosos. Oye, ¿cuántas personas de pronto se han llenado de títulos y cartones y diplomados y etcétera, etcétera, de estudios, y se llenan de muchísimas cosas allí, ¿cierto? Y se creen ricos en sabiduría, cuando de pronto en medio de su actuar no es de la mejor manera, ¿no? No es la manera adecuada la cual pues nos lleva a nosotros a actuar con los demás, con los hermanos, a cómo amamos a los demás, cómo ponemos eso, toda esa sabiduría, toda esa inteligencia, todo lo que hemos acumulado al servicio de los demás. Entonces ahí es donde viene Santiago y nos critica fuertemente frente a esa acumulación de cosas, porque cuando acumulamos queremos más, y viene ese ejemplo sencillo que de pronto ya me han escuchado o hemos escuchado en otras circunstancias, donde ese niño que tiene su cicla quiere una moto, y entonces aquel joven que tiene la moto entonces quiere un carro, aquel que tiene el carro no quiere cualquier carro, quiere el último modelo, ¿cierto? Y lo mismo hoy en día con la tecnología, los celulares, los jóvenes, pues toda esta realidad que llega frente a esa actualización continua de la tecnología y la innovación frente a esta área. Entonces, esa realidad nos lleva a nosotros ¿a qué? A acumular realidades en las cuales pues no son de gran satisfacción en nuestro corazón en el momento de poner en práctica aquella misión a la cual hemos sido llamados. Entonces, miramos dos realidades, dos perspectivas bastante interesantes en este domingo, que la palabra de Dios toca nuestro corazón y que nos lleva a mirar pues esa parte donde se reconoce principalmente aquellos actos que vienen de la gracia del Espíritu Santo en las personas, y que de esa manera pues nos alegra nuestro corazón cuando esas personitas cumplen la palabra de Dios, ¿no? Pero cuando nos desviamos totalmente hacia otra realidad totalmente diferente, hacia la visión del mundo, de acumular, de tener, de ser yo, del egocentrismo y demás, entonces nos lleva a alejarnos propiamente de la presencia de Dios. Entonces, por eso viene este evangelio de San Marcos, donde nos presenta pues diferentes connotaciones, realidades, y que nos lleva a nosotros realmente a reconocer algunos puntos fundamentales en nuestra vida como fieles cristianos. Entonces,
de alguna manera pues reconocer que cuando actuamos en Dios, cuando actuamos en la gracia de Dios, podemos reconocer a simple vista, decimos nosotros, o podemos reconocer en medio de esas palabras, de esas acciones de las demás personas que nos rodean, si ellos vienen de Dios o no, ¿sí? ¿Cuál es esa realidad? Y a veces nosotros en ocasiones vamos y pedimos como un consejo a alguna persona, ¿cierto? Y mira que nos hace falta de pronto un detallito bastante interesante antes de, ¿cierto? De pedir un consejo o de hablar con alguna persona que de pronto consideramos que ha sido importante o que de pronto nos puede guiar en su momento. Y es poder reconocer que es Dios el que pone ese instrumento, ¿sí? Es reconocer que es Dios el que va moldeando esa circunstancia en la cual yo estoy viviendo, ¿cierto? Entonces puede ser que yo me haya metido en un problema, en alguna situación de dificultad, en un momento crítico de nuestra vida tal vez familiar, ¿sí? Y que de esa manera pues buscamos una salida, una solución, alguien que me ayude o alguien que por lo menos me escuche para poder desahogar, ¿cierto? Y entonces lastimosamente a veces, por ejemplo, algunas personas que de pronto les gusta compartir en medio del licor, pues sale esos comentarios y salen esas frases que no es el lugar adecuado, que no es con la persona adecuada, no es la circunstancia adecuada a la cual de pronto podemos compartir y podemos recibir un buen consejo, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, la primera persona a la cual necesitamos pedirle ese buen consejo o pedirle que nos envíe el instrumento necesario, pues es al Espíritu Santo. Entonces pidámosle en esta ocasión al Espíritu Santo que nos vaya moldeando, que nos vaya mostrando realmente pues esa vitalidad en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, para poder asimismo ir entretejiendo cada uno de los momentos de nuestra vida y asimismo entonces poder ir creciendo espiritualmente y reconocer que, pues qué es lo que viene realmente de Cristo. ¿Sí? Porque lo dice en ese pedacito del Evangelio donde los discípulos dicen, bueno, este discípulo que no está con nosotros, pero está haciendo milagros en tu nombre, Señor, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos o no? Y entonces pues viene esa gran visión, ¿sí? Ese gran ejemplo de Jesús, donde dice, bueno, pues los que no están contra nosotros, pues están con nosotros, ¿cierto? Pero llevándolo a nuestra vida actual y en nuestra vida espiritual, pues esa es poder reconocer esa grandeza de las personas que Dios envía a nuestro alrededor como instrumentos para poder ir creciendo espiritualmente, ¿sí? Pero bien lo sabemos, el demonio en ocasiones se viste, ese lobito se viste a veces de oveja, ¿cierto? El demonio a veces se transforma en una realidad que nosotros a primera vista no podemos ver y que el único ser maravilloso que nos ayuda a prevalecer frente a aquellas realidades, pues es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cómo actúa en nuestra vida. Entonces, por eso dice Jesús, oye, más vale amarrarle una piedra de molino, ¿sí? Que escandalice a aquellos de los pequeños, ¿no? En esas palabras de Jesús traídas aquí en este momento, en el contexto en el cual pues estamos hablando, podemos reconocer esa gracia que en ocasiones nosotros queremos hacer el bien y decía uno de los profetas, oye, en muchas ocasiones yo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Creo que era el mismo San Pablo también en el Nuevo Testamento, donde de manera particular viene y nos va jalando a nosotros a mirar nuestra realidad de qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos profesando nuestra fe y qué es lo que buscamos, porque a veces como que queremos ser reconocidos ante los demás, ¿sí? Frente a aquella tarea o aquella misión que estamos realizando. Entonces, de manera particular, pues estaríamos actuando mal porque estamos llenando la parte egocéntrica de nuestra vida y no nos llevaría a vivir realmente la misión del Evangelio. Entonces, de esa manera, pues otra vez miramos esas dos connotaciones bastante importantes en nuestra vida, en la cual pues nos lleva a primero reconocer a aquellas personas que se van acercando, si realmente son aquellas personas iluminadas por Dios, atraídas por esa gracia de Dios en medio de la misión y en aquel momento de mi vida el cual estoy viviendo. Y de esa manera un segundo momento en el cual pues yo
me reconozco como persona, ¿sí? Como instrumento de Dios. ¿Para qué? Para poder guiar a otro. Pero ¿soy yo el que estoy hablando? ¿Soy yo el que estoy obrando? ¿O realmente es esa visión a la cual me lleva a mí en medio de la oración para poder reconocerme que simplemente soy ese instrumento de Dios, que no son mis palabras, que no son mis acciones, que no es lo que yo puedo compartir, ¿no? Porque realmente, volviendo a esa carta de Santiago, reconocemos que lo que nosotros podemos acumular realmente no es nuestro. Es algo que Dios nos ha querido compartir en medio de aquella alegría y aquella bondad en nuestra vida. Entonces, por eso, en esta ocasión, miremos constantemente, pues, en nuestro crecimiento espiritual, que podamos establecer esa realidad maravillosa de Dios en nuestro corazón y podamos así ir creciendo y poder reconocer que todas las personitas quieren actuar en Dios, por supuesto, ¿sí? Pero también el demonio sabe actuar de otra manera. Entonces pidámosle la gracia del Espíritu Santo que nos siga inundando, que nos pueda abrir nuestros ojitos para poder mirar que las personas que nos rodean están llenos de esa gracia de Dios, y si no es así, entonces poder entrar en esa tarea, en esa visión de que no de orientarlas, no, sino de el primer pasito. Recuerden, hace un tiempo se los compartía, de poder orar por esas personas. Esa es la primera misión a la cual el Señor nos llama cuando miramos un pecado, cuando miramos una persona que está en el camino equivocado, cuando miramos tal vez una realidad a la cual pues no está bien, y somos los primeros o somos unas personitas que nos damos cuenta, pues lo primero que estamos llamados es a entrar en esa oración. Entonces, hacer oración, agrandar nuestra fe y poder reconocer esa gracia del Espíritu Santo, cómo va actuando en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, asimismo, tengamos presente que no solo dentro de esa fe, de ese amor maravilloso que Dios ha puesto en nuestro corazón, aparece la gracia de Dios, ¿no? Sino también en las personas que nos rodean, en las personas que tal vez ni siquiera pensamos que se hacen presente en medio de esa gran vitalidad, de ese gran amor maravilloso que el Señor nos comparte. Entonces, en esta ocasión, así resumiendo propiamente este mensaje, es poder reconocer la gracia del Espíritu Santo, ¿cierto? En las personas que nos rodean. Poder mirar que cuando la gracia del Espíritu Santo y Dios actúan, nuestro corazón está alegre, está feliz, no lleno de pronto de esa alegría del mundo, no, sino lleno del Espíritu Santo. Y de esa manera, pues no acumulemos cosas que no nos van a servir en nuestro corazón, en nuestra vida, sino llenémonos de esa gracia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poderlo compartir con los demás y asimismo ser esos instrumentos de Dios para las demás personas, para todos, para aquellas personitas que se acercan a nuestra vida, pues se lleven siempre la presencia de Dios. Que el Señor nos siga acompañando y bendiciendo todos los domingos, en medio de esa palabra de Dios, en medio de la Eucaristía que nos alimenta constantemente y que la llena de gracia, interceda por nosotros. Amén.